Hola, el siguiente vídeo va a tratar sobre un procedimiento constructivo, en este caso una obra hidráulica, como son las presas de fábrica. Y para empezar, decir que una obra hidráulica incluye toda aquella construcción que tiene por objeto fundamental modificar de alguna forma el curso natural del agua para hacerla útil al hombre. En el índice, a continuación, podemos ver la estructura que seguiremos. Una pequeña introducción, definiremos las clases de presas que existen, el proyecto a seguir antes de la ejecución y la ejecución propiamente dicha. El primer punto, la introducción, en la que vamos a definir el concepto de presa. Una presa es una estructura hidráulica que tiene por objeto contener el agua en un cauce natural con dos fines, alternativos o simultáneos, los cuales son elevar su nivel creando altura de agua y formar un depósito regulador de los excedentes de agua. Es una estructura hidráulica en el sentido de que requiere elementos y mecanismos hidráulicos para evacuar, amortiguando el impacto del vertido, los volúmenes de agua sobrantes. Los órganos destinados a la evacuación de caudales sobrantes se llaman aliviaderos y según su situación son de varios tipos: aliviaderos de superficie, aliviaderos o desagües de medio fondo o profundos y desagües de fondo. A continuación vamos a establecer la clasificación de las presas. Las presas se podrían englobar en cuatro grandes grupos. El primero, según el mecanismo resistente al empuje del agua, podríamos encontrar presas por gravedad aligeradas, presas por gravedad macizas, presas en arco bóveda y presas en arco gravedad. El segundo grupo, según la situación del aliviadero, podríamos encontrar presas vertedero, en las que puede rebosar el agua en su coronación al disponer el aliviadero sobre la misma presa, y presas que disponen de un aliviadero independiente. El tercer gran grupo podríamos establecer, según el material empleado en su construcción, presas de fábrica, que serán aquellas ejecutadas hoy en día solo en hormigón, y presas de materiales sueltos. Y por último, podríamos establecer las presas según la clase y posición del material impermeabilizante. Y dentro de este grupo tendríamos a las presas homogéneas, presas heterogéneas y presas con pantalla o diafragma. Una vez visto la pequeña introducción y la clasificación, vamos a entrar en el proceso constructivo de las presas. Lo primero de todo, antes de empezar a construir la dicha presa, se establecerá la redacción del proyecto, que precisará de numerosos estudios previos enfocados desde muchos puntos de vista, que implica procesos administrativos más complicados que en una obra de reducida dimensión, que precisará ordenar una obra con grandes volúmenes en grandes plazos y que, por pretender precisamente alterar el flujo natural del agua, precisa prever mecanismos de protección de la propia obra durante su ejecución. Algunos de estos estudios serán estudios previos, estudio de prefactibilidad, estudio de viabilidad o factibilidad, proyecto de concesión, proyecto de licitación, proyecto de construcción y modificaciones de obra. El siguiente punto sería la ejecución de la obra. La ejecución de una presa conlleva una primera fase muy importante de planificación general y de detalle antes de ejecutar sucesivamente las obras previas, el desvío del río, las excavaciones y cimentaciones, el montaje de todas las instalaciones de obra necesarias para la construcción del cuerpo de la presa, la construcción propiamente dicha, la puesta en marcha de todas sus instalaciones y para finalizar con el cierre del desvío del río y los remates. La planificación. Para poder llevar a cabo una buena planificación de la ejecución hay que contar con un buen proyecto. La planificación puede dividirse en las siguientes fases. Un estudio de la zona y del emplazamiento de la obra, donde se conocerán las condiciones del medio en que se va a desarrollar la obra, topografía, características geológicas, canteras, etc. Una planificación general, donde se incluye la selección del procedimiento constructivo, el dimensionamiento de los medios auxiliares necesarios y la organización de las 5 fases de las que consta la construcción de una presa. Y por último, una planificación de detalle, donde se establecerán los criterios de desarrollo de la obra, donde se instalarán las instalaciones generales, instalaciones específicas, el desvío del río, las excavaciones, etc. Las obras previas.
En esta fase se ejecutarán todas las obras necesarias, al menos para el arranque de la construcción, como pueden ser accesos generales, líneas de suministros eléctricos, etc. En tercer lugar, el desvío del río, que podrá ser de dos métodos distintos. O bien abriendo un nuevo cauce por el que se desvíe el caudal necesario del río hasta dejar la obra en seco en toda su extensión, el cual es usual para cauces estrechos y se suele llamar desvío total, o bien desviando el cauce actual sucesivamente en dos o más fases de forma que se restringiese el paso del agua de una zona de forma que quede una parte del cauce en seco para ejecutar esa parte de la obra. El siguiente paso en la construcción de una presa son las cimentaciones y excavaciones. Los trabajos de ejecución de excavaciones y cimentaciones suelen precisar actuaciones previas, como desbroce y limpieza del terreno, accesos a la zona de excavación, estudios complementarios del terreno, etc., que pueden incluir en muchos casos la ejecución de tratamiento del terreno. Otro tipo de trabajos muy frecuentes serían los de estabilización de taludes en el entorno de la cerrada o en las laderas del vaso. También puede resultar necesario efectuar o prever operaciones de agotamiento o bombeo si es que el desvío del río no resulta lo suficientemente efectivo para impedir filtraciones o afloramiento de agua durante las excavaciones. Para realizar las excavaciones habrá que efectuarlas a cielo abiertos, bien por modelos convencionales o con voladuras. A continuación vamos a observar el proceso para la obtención del hormigón. Para empezar, decir las características del hormigón en presa, que sería la impermeabilidad, su gran durabilidad, su gran resistencia, la trabajabilidad, facilidad de transporte y puesta en obra, gran volumen del hormigón, rapidez de ejecución, el bajo calor de fraguado, que evita la fisuración, una granulometría continua y que en el caso de las presas el tamaño máximo del árido será de 150 milímetros y un coeficiente volumétrico superior a 0,15. En el siguiente esquema podemos ver el tratamiento de los áridos desde su extracción. Una vez extraídos estos grandes bloques de árido serán transportados para su trituración. En primer lugar serán llevados a la trituración primaria, donde mediante máquinas como la machacadora de mandíbulas, de simple efecto, mediante compresión o doble efecto mediante compresión y atrición, conseguiremos reducir esos grandes bloques a áridos gruesos. Posteriormente serán llevados a la trituración secundaria, donde anteriormente habremos lavado y clasificado nuestro árido grueso. Parte de este material grueso será apilado y parte será llevado a maquinaria secundaria, como los molinos de barra, donde obtendremos nuestro árido fino a partir del grueso. Una vez realizada la trituración, los áridos se cargarán en camiones y serán transportados a planta de fabricación de hormigón, que son torres verticales donde se mezclarán los diferentes áridos, el cemento, el agua y los diferentes aditivos para la obtención del hormigón que utilizaremos en las presas. Una vez obtenido el hormigón, se efectuará su transporte a la presa. Hay que tener en cuenta las características del hormigón, ya que debido al tamaño máximo y su consistencia, en presas no se podrán utilizar camiones hormigonera ni método de bombeo. Habrá 5 sistemas para el transporte del hormigón. El primero de ellos, los blondines, que es el medio más empleado para el transporte. El tipo radial es el más frecuente, donde un extremo del cable carril está sujeto a una torre móvil que se desplaza sobre una vía de planta circular y el otro extremo está fijado en lo alto de una torre o un mástil. Otro tipo de blondín es el de pilono o pilonos de inclinación variable. La capacidad de los cubos de blondín son de hasta 24 toneladas. Los cubos deben ser adecuados para la descarga rápida de hormigón fresco de pequeño o nulo asiento. Y habrá que tener en cuenta el tiempo de ciclo de los blondines, como la carga del cubo, la separación y elevación del cubo sobre el muelle, el viaje de ida, la colocación y descarga del cubo, el viaje de vuelta y el atraque del cubo en el muelle. Otro sistema serán las grúas Derrick,
que se utilizan para el hormigonado en zonas no alcanzadas por los blondines como medio complementario, o como medios principales cuando la instalación de blondines resulta antieconómica o topográficamente impracticable. Tiene un reducido coste de instalación y su versatilidad para ser empleado en otras obras de ingeniería civil es muy grande. Otro sistema sería el de grúas móviles que se trasladan al nivel del terreno y pueden trasladarse sobre una vía o con neumáticos u orugas sobre una plataforma adecuada. El siguiente método sería mediante grúas sobre puente, que consiste en un puente provisional o de servicio sobre el que trabajan una o más grúas móviles. Hay tres tipos de grúa, que serían la grúa pórtico sobre carriles, grúa pórtico giratoria sobre carriles y grúas móviles de neumáticos u orugas. Y por último, destacar las cintas transportadoras, que es el único medio continuo de transporte y colocación del hormigón en presas. Se emplearán tramos de cinta transportadora de 100 metros a 150 metros de longitud. Y la distribución del hormigón desde la línea principal hasta el punto de vertido se realizará mediante cintas transportadoras secundarias perpendiculares a la cinta principal, las cuales se trasladarán paralelamente sobre carriles apoyados en otras estructuras sencillas. Cabe resaltar como un sistema aparte los camiones volquete. Una vez realizado el transporte del hormigón, se procederá a la realización de las juntas, del encofrado y del hormigonado de la presa. La presa está dividida en bloques, por juntas de contracción verticales o subverticales de dirección transversal. El proyecto puede también incluir juntas de contracción longitudinales verticales, a fin de subdividir aquellos bloques que resultarían de dimensiones excesivas desde el punto de vista de la retracción térmica del hormigón. Cada bloque ha de ser dividido en rebanadas horizontales o tongadas, y cada tongada será entre 1,5 y 3 metros. No es conveniente reducir la altura de tongada, pues esto multiplica el número de juntas de construcción horizontales, que siempre son superficies de debilidad estructural y vías de potencial filtración, y por otra parte se incrementa el coste de producción. La altura de tongada se fija por los dos siguientes criterios básicos: la disipación del calor de hidratación y la economía en la construcción y manipulación de los encofrados. Se define como junta de construcción la superficie de contacto entre el hormigón endurecido y el hormigón nuevo colocado sobre el anterior adosado a él. Los contactos entre tongadas son juntas de construcción no encofradas, ya que requieren impermeabilización y una unión eficaz en cuanto a resistencia al esfuerzo cortante e inclusive a tracción. Encofrados. El proyecto de los encofrados es importante en el estudio de construcción de las presas. Es muy significativo debido al gran número de operaciones repetidas, por el tiempo que en ellas se invierte y porque afecta a la calidad geométrica y de acabado de la estructura. Para hormigonar la primera tongada de cada bloque de la presa sobre el cimiento rocoso no pueden emplearse paneles de encofrado normalizado, debido a la irregularidad de la superficie de la roca y su pendiente variable. Este primer hormigón de cimiento tiene que encofrarse con encofrados de madera, construidos in situ. La ejecución de los encofrados in situ es trabajo de artesanía, supone un coste elevado de mano de obra especializada y un tiempo que debe estimarse con amplitud en la programación de la obra. Tan pronto el hormigonado del bloque alcanza una cierta longitud, se emplearán otros tipos de encofrado, uno de los cuales puede considerarse el estándar en la construcción de presas, el cual se denominaría trepante, que está constituido por paneles rectangulares sustentados por dos ménsulas o brazos que se anclan mediante pernos de acero recuperables. El hormigonado. Con el tiempo no caluroso, la frecuencia del hormigonado de tongadas sucesivas se suele limitar a 72 horas, valor que aumenta en tiempo caluroso. Debe fijarse una limitación en el tiempo que como máximo puede transcurrir entre el hormigonado de dos tongadas sucesivas para evitar la despegadura o la fisuración de la tongada colocada sobre un hormigón en avanzado estado de endurecimiento, totalmente contraído. No es conveniente dejar pasar más de 2 semanas entre el hormigonado de tongadas sucesivas. El desnivel mínimo entre bloques contiguos viene determinado por la altura libre que requiere el encofrado, generalmente 2 o 3 tongadas. Posteriormente se procederá al curado, el cierre del desvío del río y por último se realizarán los remates de la obra.